¿Qué es el Tao de Kelium Zeus? Algunas veces en el mundo surgen filosofías, doctrinas, religiones, entre comillas, que sinceramente es más el daño que causan. Es más la manipulación, la coacción que el bien. Y creímos, porque no estaba yo solo, sino que estábamos muchas personas de nuestra familia, muchos amigos, muchos conocidos, personas que todavía están ahí adentro, y de cómo una secta puede hacerte tanto daño y que con el paso del tiempo es casi insostenible continuar perteneciendo a ella. Hay mucho de qué hablar acerca del Tao, el Tao de Kelium Zeus, porque recordemos que hay una religión llamada Tao que inició en el Oriente y que es sencillamente una religión milenaria que tiene unos preceptos, unos principios relacionados con esa cultura oriental, pero que, por decirlo de alguna manera, importada hacia nuestro país, una persona se le dio por montar su negocio aparte y le llamó Tao. Con el tiempo ese Tao o esa iglesia, por decirlo así, que él montó con personería jurídica y demás, fue cambiando de nombre. En un momento se llamaba Iglesia Tao Cristiana de Rescate Interoceánico, porque por allá, por esos tiempos, en los 80, se hablaba mucho de naves extraterrestres y de contacto y de ufología. Con el paso de los años va cambiando de nombre y entonces ya ingresa dentro de la doctrina algo que llamaron o que llaman caste sacro, que es simplemente el cambio de las palabras del lenguaje español castellano a un lenguaje inventado por ellos o por este señor que es el líder de esa secta, que le llaman caste sacro, y entonces muchas terminaciones de palabras las cambian. En mi caso, yo pertenecí a esta secta durante muchos años de mi vida. En este momento tengo 39 años y conocí esta doctrina desde prácticamente un niño. Estuve allí justamente de monje, porque tienen un monasterio donde supuestamente tú puedes vivir como un monje en una vida de renunciación, en una vida de demasiada dificultad, donde se pasa frío, donde se pasa hambre, donde se pasa demasiada necesidad. Obviamente si no tienes dinero, porque si tienes dinero puedes comprarlo todo y puedes tener una vida muy cómoda y puedes estar muy bien, incluso negociar allí como si fuera un mercader en ese templo. Resulta que mi experiencia es desde mucho tiempo atrás. Estuve de monje cuando se presentó algo que llamaron la invasión del templo, que sencillamente fueron las fuerzas del orden público yendo a ese lugar a tomar el control, la soberanía, y debido a un montón de denuncias que estaban en la fiscalía por violación, por secuestro y por asesinato. En ese momento, cuando yo era un niño, porque esto ya pasó hace varios años atrás, que entró la fuerza pública allí, nosotros como seguidores de este señor Kelium Zeus no aceptábamos, no asumíamos que estuviéramos en ningún error, sino que simplemente creíamos, como ellos mismos nos hacían creer, que esto era mandado por la bestia, mandado por Satanás, porque hay un gran complejo de persecución en esta religión, como lo hay en muchas otras sectas, y creíamos ciegamente y fielmente en todo lo que este señor y todos estos señores que dirigían esta secta nos decían. Pero con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta de muchas cosas, y es probable que por el hecho de hacer este video yo empiece a tener amenazas, porque ya las he tenido. En años anteriores he estado hablando acerca de esto a varias personas, porque como les digo, tengo muchos amigos allí todavía que están metidos de cabeza en esta religión, que creen ciegamente en este líder pseudo religioso, autoproclamado Dios, porque se cree Dios, y le hace creer también a la gente esa barbaridad, esa locura. Y cuando tú aceptas todas estas cosas como ciertas, hay que tener mucho cuidado, porque cuando aceptamos estas cosas tan reforzadas como ciertas, nuestra estructura mental puede verse comprometida, porque en mi opinión nuestra estructura mental es muy frágil. Tiene varios mecanismos de defensa, varios cortafuegos, varios filtros para poder conservar la cordura dentro de tantas cosas, pero necesariamente es muy difícil que una persona pueda, una vez que se salga de esa religión, continuar con su vida normal,
tiene que pasar un proceso, tiene que haber un cierre, tiene que haber un sanarse de tantas cosas que aceptamos como ciertas. Dentro de ellas las filosofías o las doctrinas o las imposiciones o fanatismos que nos enseñaban allí, que nosotros aceptábamos. Y cuando éramos monjes o cuando vivíamos allí en este lugar, pues evidentemente estábamos a expensas de todo lo que ellos nos dijeran y sencillamente no podíamos pensar, porque esa es la otra. Cuando estás en una religión o en una secta que sencillamente sus filosofías, sus doctrinas, sus enseñanzas son tan reforzadas, tan difíciles de creer, como por ejemplo esta, de que este señor dice que él es Dios, pero al mismo tiempo que dice que es Dios, dice que también es Lucifer. Y para nadie es un secreto que todos los demonios, cuando se manifiestan o cuando se presentan, dicen llamarse Lucifer. Y si él decía que él se llamaba Lucifer, nos estaba diciendo la verdad en nuestra cara, nos estaba diciendo que era un demonio, que era una persona terriblemente peligrosa, que teníamos que estar alejados de él y no siguiéndolo como si fuera Dios. Entonces tenía la cara, tenía el cinismo de decir que era Dios creador de todo lo que existe, y además decir que era Lucifer. Y nosotros le creíamos esta barbaridad. Y nosotros le creíamos no solo eso, sino muchas otras cosas, como por ejemplo que su esposa era Afrodita, aquella diosa griega, que sus hijos eran seres evolucionados, avanzadísimos. Cabe resaltar, por cierto, que su esposa Afrodita, que era una diosa supremamente evolucionada, que tenía su cuerpo incorruptible, muere de cáncer hace algunos años atrás, abandonada por él en un lugar muy necesitada, con hambre, con frío, con desnudez y con descuido. Y este señor, ya con otra chica que era una de sus sirvientes, vamos a decirlo así, pero ellos no le llaman sirvientes, le llaman vestales del templo, porque es que hay una cosa bastante delicada, y es que este señor tiene muchísimas denuncias por violación, por abuso carnal, violento en la fiscalía. Y él se hacía acompañar de muchachas, de niñas. Yo fui monje en ese templo y yo veía a las niñas que les llamaban mandaderas o que les llamaban vestales, estar con él todo el tiempo acompañándolo. Entonces el decir era que tenían que estar con él porque eran las personas más puras, y entonces tenían mucha limpieza en su cuerpo, en su genética y en su espíritu, y por eso él tenía que acompañarse de las personas más puras y más castas. Pero lo que no sabíamos todos nosotros, o yo diría que la gran mayoría de monjes que estábamos ahí en ese templo, era que ese señor abusaba de esas niñas y las convencía de que tenían que prestar ese servicio supuestamente sagrado de ser vestales del templo, que porque Cristo tuvo vestales del templo. O sea, hasta ese nivel de corrupción, de desfachatez, de asquerosidad llegaba ese señor, de convencer a las niñas de que tenían que prestar un servicio sagrado, de acostarse con él, de tener sexo con él, porque con eso le preservaban su energía, su vida y su poder. Y este hombre se lo creía, porque en varias ocasiones yo le escuché de su propia boca. Yo, estando como monje, conocí físicamente a Luis Gustavo Morales Sierra, alias Kelium Zeus. Estuve con sus hijos, estuve con sus hijas, estuve con muchos monjes y muchos miembros de esta comunidad que hoy en día ya no están adentro de esa comunidad, pero otros que sí están ahí me conocen, saben quién soy, saben dónde vivo, saben quién es mi familia, saben quién es todos mis datos, y muy seguramente por estar haciendo este video voy a empezar a recibir amenazas a mi vida, y también van a empezar a perseguirme porque llegan a esos niveles. Espero poder seguir haciendo varios videos en donde pueda hablar acerca de todos estos temas por dos razones principalmente. Primero que todo, para abrir esa ventana de hablar, de dialogar, dar mi cara, porque yo sé que muchas personas que ya se han salido de esta religión, y no solo de esta sino de otras, que también hacen esa coerción y esa manipulación a las personas y realmente te acaban con la vida, no levantan su voz y no son capaces de ponerse frente a una cámara porque tienen miedo de las represalias que puedan sentir o recibir por parte de su misma familia, que todas están ahí en esa religión. Y para que muchos jóvenes estén informados, por lo menos informados de todo lo que pasa allí tras bambalinas, porque una cosa es lo que te muestran, la cara bonita, porque tratan de seducirte con ideas de monasterio, ideas de templo, ideas de monjes, ideas de artes marciales, ideas de alimentación saludable, ideas de sexo, cosas. Se habla mucho de sexo, demasiado, casi que no hay conferencia donde no se hable de sexo. Ellos dicen que el sexo es lo más importante del universo, que todo es sexo.
Y resulta que con el paso del tiempo te das cuenta que tanto hablar de sexo en esta religión, tanto hablar de sexo y tanto hablar de sexo y tanto hablar de sexo, como que la gente en realidad, porque luego te enteras de unas cosas terribles, es más degenerada que nunca, es más degenerada que ni, mejor dicho, que ni un profano, como le llaman ellos a los que no pertenecen a su religión, a su secta. Entonces espero que este no sea el último video y darles ese mensaje a todas esas personas que tal vez todavía están ahí, y quiero comentar mi punto de vista acerca de todo eso. Absolutamente sé que me van a criticar, pero realmente no me importa. Espero estar preparado para poder manejar todos esos haters diciéndome que por qué mejor no me quedo callado y sencillamente sigo mi vida. Pero precisamente eso es lo que siempre hemos hecho, quedarnos callados, no decir, no dar una denuncia pública acerca de los perjuicios y de las cosas malas que nos quedaron, las secuelas que nos quedaron de haber pertenecido a esa secta llamada Tao, que hoy en día ya cambiaron de nombre, ahora se llaman Tao judíos, porque ahora ya le metieron el judaísmo, y tal vez los que recién están entrando a esta religión ven esto como algo judío, como algo de Biblia, pero lo que no saben es que esto un tiempo estuvo muy metido en el tema de los ovnis, otro tiempo estuvo muy metido en el tema de las artes marciales, otro tiempo estuvo muy metido, o sea, ellos van cambiando según como les va apareciendo. Entonces comenta, comparte, muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.